Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a definir lo que son los autómatas finitos deterministas, que como platicamos al principio del curso íbamos a estar viendo esta noción de lo que son las máquinas abstractas. Entonces, el primer tipo de máquina abstracta que vamos a estudiar en este curso son los autómatas finitos. Entonces, la idea detrás de estos autómatas, o estos llamados autómatas, es que permitan reconocer cadenas pertenecientes a lenguajes regulares, ¿no? Entonces, estos autómatas solo pueden estar en un único estado después de leer cualquier secuencia de entradas. Ahorita que hagamos ejemplos esto se va a entender más. Y se les llama deterministas, pues para cada entrada solo existe uno y solo un estado al que el autómata puede moverse desde el estado actual, ¿no? Digo, ahorita no hemos definido qué es un estado ni nada, pero en pocas palabras, eso es un autómata finito, entonces determinista aparte. Entonces, la idea es que al acabar el video, si ustedes regresan a esta primera definición, les haya quedado claro lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, nada más hagan de cuenta que estoy lanzando un spoiler, entonces, pues vamos a definirlo ya formalmente. Entonces, así como le hicimos con las gramáticas, que dijimos, mira, pues una gramática es una cuádrupla, ¿no? Es decir, que tenía 4 elementos. A partir de ahora vamos a definir así casi todos los conceptos que veamos, ¿no? Porque casi todos los conceptos que tenemos en esta área, pues justamente se dividen por varios componentes, ¿no? Entonces, los autómatas finitos deterministas se van a denotar por una quintupla. Entonces, es una quintupla porque se conforma de 5 elementos, ¿no? Entonces, todos los autómatas se van a conformar por un conjunto finito de estados. Ahorita, con un ejemplo va a quedar súper claro lo que es un estado. Va a tener un alfabeto de entrada, ¿no? Al igual que las gramáticas. Q0 va a denotar un estado inicial, al igual que las gramáticas tenían su regla de producción inicial. F es un conjunto de estados finales, así como las gramáticas tenían los estados finales. Bueno, las reglas de producción de símbolos terminales pues son más o menos equivalentes a el conjunto de estados finales. Y algo que es muy importante y que nos va a permitir como movernos dentro del autómata, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con movernos. De hecho, creo que una palabra más adecuada debería ser transitar entre el autómata o movernos entre estados, es justamente esta definición. Esto es una función en la cual le vamos a llamar función de transición y se denota por delta. Esta delta es una función y como es una función tenemos que decir qué recibe y qué devuelve. Entonces, si analizamos la definición de la función, nos está diciendo vas a tomar un estado y vas a tomar un símbolo de tu alfabeto y me vas a decir a qué estado llegas, ¿no? Es decir, supongamos que estoy en el estado 1 y me pasan la cadena A, el símbolo A. Ok, entonces el autómata me dice, ok, estoy leyendo una A en el estado 0, o creo que dije 1, en el estado 1, cuando yo lea esa A voy a terminar en el estado 2, y en el estado 2, ok, si yo leo un 0, termino en el estado 3, y en el estado 3, si lees un 1 otra vez, terminas en el estado 4, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que está haciendo la función de transición es decirnos cómo nos vamos a mover en el autómata. Entonces, piensen en el autómata como una máquina que lee cadenas, ¿no? Entonces, la cadena la vamos a descomponer en símbolos, y entonces yo le voy pasando cada símbolo a la cadena. Entonces, cada símbolo al autómata. Entonces el autómata lee el símbolo y me dice, ok, estoy en este estado. O sea, el autómata, véanlo como una máquina que tiene varios estados, ¿no? Hagan de cuenta que un estado es como, imagínense que es un componente de una computadora y que va pasando información entre componentes, ¿no? Entonces el estado va a recibir un símbolo y se mueve a otro estado. Y de ese nuevo estado va a leer el siguiente símbolo y eso se va a mover a otro estado y ahí va a leer otro símbolo y otro símbolo y otro símbolo y otro símbolo. Entonces nuestro objetivo principal es que después de procesar toda una serie de símbolos terminemos en un estado final. Si yo termino en un estado final voy a decir que la cadena fue aceptada por el autómata, y en caso de que no terminemos en un estado final pues vamos a decir que la cadena no es aceptada por el autómata, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo para que esto cobre un poquito más de sentido. Esto es un poquito más abstracto, entonces con dibujos esto queda mucho más claro, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo algunos componentes. Entonces voy a decir que mi autómata
va a tener un alfabeto que tiene ceros y unos, ¿no? Es el alfabeto binario que ya hemos usado en varios ejemplos, ¿no? Y vamos a tener únicamente tres estados, el estado Q0, el estado Q1 y el estado Q2. Nuestro estado final, es decir, donde voy a empezar a pasarle símbolos al autómata, es Q0. Hagan de cuenta que esta es la entrada de la computadora, si lo ven así, ¿no? Entonces Q0 es el estado inicial. Y de todos estos estados yo tengo que decir cuáles son finales. En este caso solo vamos a tener uno y es Q1. Entonces lo que sigue es que yo pueda decidir cómo irme moviendo entre estados dependiendo de cómo vaya leyendo estos símbolos. Entonces esa descripción es justamente la función de transición, pero pues necesito una manera de representar esa función. Podría escribir cada entrada de la función y decir a dónde me lleva, o utilizar dos formas muy comunes que son dibujar un diagrama o dar una tabla que nos indique cómo movernos, ¿no? Entonces vamos a ver primero el diagrama. Este es el diagrama que corresponde a el autómata que tiene el alfabeto anterior, los estados anteriores y el estado final, ¿no? Habíamos dicho que tiene tres estados, que son Q0, Q1 y Q2. Entonces todos los estados de un autómata los denotamos siempre por círculos, ¿no? Si lo vemos como una gráfica, estos son nodos, ¿no? O también les podemos llamar vértices, pero bueno, en este contexto son estados, ¿no? Y luego al estado inicial siempre le vamos a poner esta flechita que tenemos aquí para denotar que ahí empieza, o sea que no viene de ningún lado, pero ahí empieza el autómata. Entonces así yo puedo saber visualmente que este es el estado inicial. Y por el contrario, los estados finales van a tener como círculo doble, ¿no? Entonces todos los que tengan ese círculo doble son considerados estados finales, ¿no? Y entonces yo les decía que yo necesito saber cómo irme moviendo de un estado a otro, ¿no? Entonces la forma en la que me voy a mover de un estado a otro, pues en este caso va a ser con las transiciones. Las transiciones se denotan por estas líneas que estamos poniendo entre estados. Entonces, ¿qué es lo que me está dando a entender básicamente esto? Me está diciendo: en el estado Q0, si tú lees un 0, quédate ahí. Si lees un 1, pásate a Q1. Y en Q1, si lees un 0, vete a Q2. Si lees un 1, quédate ahí mismo. Y en Q2, si lees, no importa si es un 0 o es un 1, vete a Q1, ¿no? Entonces, véanlo como una manera en la que yo me voy moviendo a través del autómata, ¿no? De hecho, esas, ¿cómo se dice? Esas transiciones pues son las que nos van a permitir reconocer cadenas. Yo le paso una cadena y, como dije, lo voy a ir descomponiendo en símbolos, ¿no? Tomo el primer elemento de la cadena, me muevo al otro estado, ese estado, con ese estado más bien, evalúo el siguiente símbolo y así sucesivamente, ¿no? Ahorita hacemos ejemplos. Entonces, esta es la manera, creo que yo, más descriptiva, mucho más amigable de entender cómo funciona un autómata. Sin embargo, a veces hacer los dibujos pues es bastante tedioso, hay muy poco software para dibujar estos autómatas. Entonces la manera en la que los representamos es mediante esta tablita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la tablita? Me está diciendo: tienes tres estados, que son Q0, Q1 y Q2. A los que les pongo esta flecha estoy diciendo que son los estados iniciales, y a los que les pongo una F estoy diciendo que son estados finales. Entonces me está diciendo Q0 con 0 se queda en Q0, ¿no? Que es exactamente lo que me está diciendo el diagrama. Q0 con 1 se queda se va a Q1, es lo mismo, y así sucesivamente con cada uno de los diagramas, ¿no? Es exactamente lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces tengo dos formas de representar un autómata: mediante el dibujo o mediante la tabla, ¿no? Entonces estos diagramas, por ejemplo, o las tablas, ya siempre tienen que tener especificado esto. Si yo no especifico bien los elementos o no lo dibujo bien, pues no voy a entender bien lo que está representando mi autómata. Entonces vamos, por ejemplo, a leer la cadena 011 011, ¿no? O sea, creo que sería conveniente que hagamos un ejemplo de ejecución. Entonces vamos a suponer que queremos la cadena 011 011, recuérdenlo bien, 011 011. Entonces lo primero que voy a leer de esa cadena es el 0. Entonces empiezo en el símbolo inicial, 0, ¿no? ¿Qué me dice que haga Q0 con 0? Ah, pues que me quede en Q0. Ok, entonces ya leí el primer 0 de mi cadena 011 011. Lo que sigue es leer un 1. Ok, entonces Q0, como me quedé en Q0, ahora voy a leer un 1. Llegué a Q1, ¿no? Lo que sigue es un 1, porque era 011, ¿no? Entonces leo un 1 y me quedo nuevamente en Q1.
¿no? Después, como era 0, 11, 0, 11, sigue un 0, entonces con 0 me voy a Q2. Luego tengo dos unos, entonces con el 1 me voy a Q1 y con el 1 me vuelvo a quedar en Q1. Y entonces ya acabé, ¿no? Porque era 0, 11, 0, 11, ya leí todos los símbolos y por lo tanto quedé en un estado final. Dado que quedé como en un estado final, decimos que la cadena fue aceptada por el autómata. Si por ejemplo hubiera quedado en Q0 o hubiera quedado en Q2, hubiéramos concluido que la cadena fue rechazada por el autómata, ¿no? Entonces así se utiliza un autómata, así se dibujan y así se representan, ¿sale? Cualquier duda por favor me dicen. Entonces nuestra función de transición que tenemos ahorita, si se dan cuenta, solo recibe un símbolo y nos dice qué estado está. Pero pues eso es un poquito restrictivo porque yo quisiera en algún punto pues modelar todo el camino que lleva una función o más bien una cadena completa a partir del símbolo o del estado inicial. Entonces eso en ocasiones es bastante útil modelar esto porque yo quisiera saber automáticamente dar una cadena donde termino. Entonces si termina en un estado final ya digo rechazó, si termina en un estado inicial digo aceptó. Entonces esta forma de que ahora mi función de transición reciba toda una cadena la puedo definir mediante lo que se conoce como función de transición extendida, ¿no? O sea, que en lugar de que sirva solo para un número, ¿no? Para un símbolo más bien, sirva para una cadena completa. Entonces, en lugar de ponerle delta, la vamos a denotar con delta gorrito, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la función de transición extendida? Pues es básicamente una función que en lugar de recibir un estado y un símbolo, va a recibir un estado y una cadena, ¿no? Que puede ser cualquier cadena posible que yo pueda formar con ese alfabeto y voy a ir a dar a otro estado, ¿no? Entonces esto se define recursivamente. Espero que recuerden recursión del curso de matemáticas discretas, ¿no? Si no, no se preocupen, nada más quiero que entiendan la noción de que ahora ya no recibo un símbolo, sino que recibo una cadena, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que entender. Y la función recursiva lo que me dice es la función extendida de un estado con la cadena vacía, pues me deja en ese estado, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. En pocas palabras, no está definido para la cadena vacía. Si por alguna razón te pasan un estado y una cadena que empieza con X y termina con A, o sea, A puede ser muchas letras, este es el prefijo y este es el sufijo, vamos a decir o la vamos a ejecutar con la delta que ya conocíamos. Entonces, dado que delta extendida me devuelve un estado, el estado que me devuelva mi delta extendida con X, o sea con el primer símbolo, lo voy a tomar para continuar leyendo la cadena y entonces aquí es donde se genera una recursión, ¿no? Entonces no se preocupen mucho si no entienden esta definición. Lo que quiero que vean es que ahora tomo una cadena y me dice dónde termina y ya, ¿no? O sea, hagan de cuenta que ya fue recorriendo el autómata símbolo por símbolo y nada más nos dice dónde termina la cadena, ¿no? Entonces, dado que estoy, si se dan cuenta, pues de cierta forma construyendo cadenas, evidentemente los autómatas también permiten reconocer lenguajes. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que reconoce un autómata? Pues vamos a decir que el lenguaje de un autómata que tiene estas tuplas se va a definir como este conjunto. Acuérdense que un lenguaje es un conjunto. Entonces este lenguaje va a tener todas las cadenas, tales que con mi delta extendida partiendo del estado 0, llego a un estado W, ¿no? Más bien llego a un estado final, ¿no? O sea, si yo tomo mi cadena y se la paso a la delta extendida a partir de Q0, si llego a un estado final, esa cadena está dentro del lenguaje. Entonces, dicho de otra forma, el lenguaje de un autómata finito determinista son todas las cadenas que procesadas por el autómata desde el estado inicial terminan en un estado final, ¿no? Aquí está mala definición, esto creo que sí vale la pena corregirlo, denme, ustedes no lo van a ver, pero voy a hacer una corrección. Listo. Entonces justo me está diciendo que son todas las cadenas que procesadas por el autómata desde el estado inicial terminan en un estado final. Entonces todas las cadenas que rechace el autómata no forman parte de este lenguaje y las que acepte pues son parte del lenguaje, ¿no? Entonces así como con las gramáticas diseñamos una gramática a partir de ciertas condiciones, vamos a hacer lo mismo pero ahora diseñando
un autómata finito determinista, ¿no? Entonces vamos a definir este autómata. Vamos a diseñar un autómata finito determinista que acepte el lenguaje, de donde vamos a tener las palabras, tal que esas palabras tienen un número par de ceros y un número par de unos. Entonces, así como lo hicimos en las gramáticas, que decíamos, ok, imaginemos que no tenemos nada. ¿Qué pasa si ya leí esto o ya leí esto? ¿A dónde me tengo que ir? Es básicamente lo mismo. Entonces aquí vamos a tener varias, bueno, ahorita platico de eso, vamos a tener varias ideas, ¿no? Entonces vamos a plantearnos la situación en donde yo tengo básicamente no tengo nada leído, ¿no? Yo lo que quiero son reconocer cadenas que tengan un número par de ceros y un número par de unos. Entonces vamos a suponer que no llevo nada. Ajá. Y como no llevo nada, pues tengo ceros y 0 unos. Si ustedes recuerdan sus definiciones de matemáticas, el 0 es un número par. Por lo tanto, al no tener nada o al no procesar nada, yo debería decir que ya tengo un estado par, ¿no? O que ya tengo un número par. Por lo tanto, la ausencia de nada pues representa justamente un estado de aceptación, ¿no? Entonces, mi primer estado que yo debería definir, la vamos a decir Q0, debería de ser de aceptación, porque al no tener nada, eso es ya aceptación. Entonces, ok, ya estoy en Q0, que es de aceptación. ¿Qué pasa si leo un 0? Pues si leo un 0, ya no voy a tener un número par de ceros, porque eso ya es un 0. Entonces necesito un estado que me indique que ya llevo un número impar de ceros leído, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué pasa si llevo un 1? Pues si leo un 1, pues ya tendría un número impar de unos, ¿no? Entonces necesito básicamente un estado donde me diga, ya tienes un número impar de unos, pero un número par de ceros, y un número impar de ceros, pero un número par de unos, ¿no? Es decir, si no tengo nada, leo un 0, ¿no? Como leí un 0, pues sigo teniendo 0 unos, entonces tengo un número par de unos, pero un número impar de ceros, ¿no? Entonces, esos son nuestras primeras dos casos, ¿no? Donde ya leí un 1 o donde ya leí un 0. Listo. ¿Qué otro caso necesito? Pues justamente que pues tanto el número de ceros como el número de unos ya fue impar, ¿no? Porque eso también se puede, podría tener 3 ceros y 3 unos. Entonces voy a tener esos 3 casos. El caso donde el número es par, el caso donde tengo más unos que ceros, el caso donde tengo más ceros que unos, bueno, donde uno es par y el otro impar, y el caso donde los dos son impares, perdón. Entonces, uno donde los dos son pares, uno donde los dos son impares, y uno para 1 y 1, ¿sale? Uno para más 0 pares y 1 impares, y otro para 0 pares y 1 impares, ¿no? Creo que dije lo mismo, pero espero haberme entendido. De todos modos, este ejemplo lo voy a retomar también en la clase para que quede mucho más claro, ¿no? A lo mejor aquí es difícil con las diapositivas, pero ya en clase, como tenemos el pizarrón, pues ahí es mucho más claro. Entonces, en pocas palabras, así nos va a quedar nuestro autómata. El autómata, como les dije, al inicio no tenemos ningún 0 ni ningún 1, entonces es de aceptación, ¿no? Entonces por eso Q0 es de aceptación. Si yo leo un 1, este es el caso donde ya tengo un número impar de unos, pero un número par de ceros, ¿no? Y si por el contrario leo un 0, aquí estoy en el caso donde tengo un número impar de ceros, pero un número par de unos. Entonces si aquí ya tengo un número impar de unos, y vuelvo a leer un 1, pues evidentemente eso se vuelve a ser un número par de unos y por lo tanto me regreso a Q0. Pero si ahora leo un 0, pues significa que ya tengo un número impar de unos y un número impar de ceros. Entonces eso es lo que denota el Q3. Y lo mismo con Q2, ¿no? Si yo ya tenía un número impar de ceros y vuelvo a leer un 0, pues vuelve a ser par. Pero si leo, por ejemplo, un 1, pues significa que ya tengo también un número impar de unos y de ceros. Entonces Q3 es el que denota donde ambas cosas son ceros, y Q0 donde ambas cosas son, aquí son donde todos son impares, y aquí donde todos son pares. Y en Q1 es donde 1 es impar, pero 0 es par, y en Q2 donde 0 es impar, pero 1 es par, ¿no? Y ya, nada más hay que ir pensando, ¿no? Aquí si ya tengo un número impar, pues si me dan un 0, ¿no? Pues evidentemente no puedo asegurar que voy a tener un cambio en los unos, ¿no? Entonces me regreso a Q1 para ver si sigo, porque sigo teniendo un número impar de unos, ¿no? Pero en cambio, si me pasan un 1, me paso al caso donde tengo un número par de unos, ¿no? Porque ahí ya sumaría 1, y lo mismo para Q2.
¿no? Entonces aquí se ven las transiciones, traten de generar alguna cadena para que vean que en efecto esto se cumple, y aquí les puse la tablita para que tengan las dos representaciones, ¿no? Entonces, tarea moral, ¿no? Es que traten de entender o probar algunas cadenas y vean que en efecto acepta las cadenas que tienen un número impar, pero un número par de ceros y de unos, y vamos a retomar este autómata así como la gramática que vimos en la clase pasada en la sesión, ¿no? Para que esto quede mucho más claro. Aquí nada más se los estoy presentando, pero vamos a profundizar más en clase, ¿sale? Entonces, pues bueno, eso es todo por este video. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir. Se cuidan. Bye, bye.